Ella entró en la sala nerviosa, esperando solo una entrevista cualquiera, hasta que su mirada congeló el tiempo. El millonario, frente a ella, era el primer amor que nunca olvidó. Suscríbete a este canal, deja tu comentario. Todos los días publicamos videos como este. Continuando. El sol de la tarde de Buenos Aires cubría los rascacielos con un tono dorado cuando Elena Duarte atravesó las puertas giratorias del imponente edificio en la avenida 9 de Julio. La arquitectura moderna y minimalista del edificio contrastaba con su vida sencilla en el suburbio de La Matanza. Se ajustó el blazer comprado en una liquidación años antes, verificó si el maquillaje discreto aún estaba intacto en el reflejo del ascensor y respiró hondo. El currículum que llevaba en la carpeta había sido revisado decenas de veces en los últimos días. Esa vacante, como coordinadora del Departamento de Diseño de Mendoza Inversiones, representaba su última oportunidad antes de regresar al interior. En los últimos meses, Elena había intentado de todo para recuperarse. Después de la pérdida del apartamento alquilado, de la dolorosa separación y del largo período de desempleo, encontrar una vacante compatible con su formación parecía imposible. Ahora, a los 32 años, llevaba en sus ojos castaños el cansancio de quien ya había enfrentado demasiadas tormentas. 15º piso, anunció la recepcionista con una sonrisa estudiada. La sala de reuniones está al final del pasillo a la derecha. La señora Patricia la espera. Elena agradeció con un asentimiento de cabeza y siguió por el pasillo de mármol pulido. Puertas de vidrio templado, cuadros de arte contemporáneo y un silencio que solo el dinero puede comprar. Ajustó la postura, levantó el mentón e intentó ignorar el hecho de que sus últimas economías habían sido gastadas en esa ropa sobria y en los zapatos que le apretaban ligeramente los dedos. No podía fallar. La puerta de la sala de reuniones estaba entreabierta. Una mujer elegante de unos 50 años, cabello gris perfectamente alineado en un corte Chanel, la recibió con formalidad. «Elena Duarte, soy Patricia Mendoza, directora de Recursos Humanos. Bienvenida. Gracias por la oportunidad. Su experiencia en el portafolio nos llamó la atención. Ya conversamos por teléfono, pero ahora necesitamos evaluar su perfil personalmente. Nuestro CEO insiste en participar en las entrevistas finales. Debe llegar en instantes». «¿El CEO?» Elena sintió un escalofrío involuntario. Durante la investigación sobre la empresa, había evitado buscar información personal sobre los propietarios. Se había enfocado solo en los valores de la compañía, en los proyectos realizados, en la filosofía de trabajo, una estrategia para concentrarse en lo que realmente importaba. Mendoza Inversiones era una de las mayores empresas de arquitectura y construcción del país, con proyectos innovadores y sostenibles esparcidos por toda América Latina. Trabajar allí sería un salto profesional inimaginable, considerando su trayectoria reciente. La puerta se abrió completamente y el mundo de Elena dejó de girar. Rafael Mendoza entró en la sala con el porte elegante que los años solo habían acentuado. El cabello negro ahora exhibía hilos grises en las sienes, pero los ojos verdes continuaban penetrantes como cuchillas afiladas. El traje impecablemente cortado delineaba sus hombros anchos. Era el mismo hombre que 2 años antes ella había prometido nunca más buscar. El mismo que la había hecho jurar, entre lágrimas y gritos, que seguiría su vida lejos de él. El mismo con quien se había casado en una ceremonia fría, por un acuerdo que salvaría a su padre de la prisión. Sus miradas se encontraron como 2 coches en ruta de colisión. Patricia seguía hablando algo, sobre la empresa, sobre procesos, sobre expectativas, pero Elena no conseguía procesar ninguna palabra. La sangre parecía congelada en sus venas. Rafael se detuvo en medio de la sala, como si hubiera recibido un golpe invisible. Por un instante, solo un brevísimo instante, la máscara del empresario implacable se dio lugar a la sorpresa genuina. Después, la frialdad habitual regresó. «Señorita Duarte», pronunció con una formalidad cortante, extendiendo la mano como si fueran completos extraños.
Elena sintió las piernas temblar bajo la mesa de vidrio. ¿Cómo no había reconocido el apellido Mendoza? ¿Cómo no había hecho la conexión? La respuesta era simple. Rafael comandaba una empresa familiar en la región sur, especializada en exportación de calzado. Lo que ella no sabía era que, en los años de su ausencia, él había expandido los negocios y comprado la inversora en Buenos Aires. «Señor Mendoza», ella respondió, apretando brevemente aquella mano que un día había conocido cada curva de su cuerpo. Patricia miró a ambos con curiosidad, pero no hizo preguntas. Elena percibió que la mujer no sabía nada, que para toda la empresa ella era solo una candidata común y no la exesposa del CEO. La entrevista prosiguió, como una pieza de teatro macabra. Preguntas técnicas sobre experiencia, sobre metodologías de diseño, sobre gestión de equipos. Elena respondía mecánicamente, escondiendo el torbellino de emociones que la consumía por dentro. Rafael mantenía el semblante impasible, haciendo anotaciones ocasionales, observándola como si estuviera frente a un rompecabezas complejo. Necesitamos a alguien que entienda que nuestros proyectos no son solo estructuras, sino sueños materializados, dijo Rafael en determinado momento, y Elena sintió el peso de aquellas palabras. ¿Cuántos sueños habían construido juntos solo para verlos desmoronarse como un castillo de arena? Cuando la entrevista terminó, Patricia acompañó a Elena hasta la puerta, garantizando que se pondrían en contacto pronto. Rafael permaneció sentado, organizando papeles con una concentración exagerada. El mensaje era claro. No había nada personal allí, solo negocios. Al salir del imponente edificio, Elena sintió el peso del mundo sobre sus hombros. El cielo de Buenos Aires ahora exhibía tonos de gris, amenazando una tormenta de verano típica de la ciudad. Caminó sin rumbo por la avenida 9 de Julio, dejando que las memorias invadieran su mente como una película antigua siendo revelada. Había conocido a Rafael 5 años antes, en una exposición de arte en Córdoba. Ella, recién graduada en diseño, presentaba su trabajo de fin de carrera. Él, empresario exitoso, buscaba talentos para la campaña de marketing de su empresa de calzado. El encuentro había sido casual. Él se había interesado por sus ilustraciones minimalistas, por el trazo único que había desarrollado durante años de estudios. En aquella época, Elena no sabía que aquel hombre elegante de traje oscuro llevaba el peso de un apellido tradicional y una fortuna construida por generaciones. La atracción fue inmediata, pero el abismo social entre ellos era evidente. Ella, hija de un comerciante local que luchaba por mantener las puertas abiertas, él, heredero de un imperio. Los encuentros profesionales evolucionaron a cenas discretas, conversaciones sobre arte, literatura, sueños. Rafael parecía fascinado por la manera en que Elena veía el mundo, por la autenticidad que había en cada palabra, cada gesto. Cuando su padre fue acusado de fraude fiscal, una trampa creada por un socio deshonesto, Elena vio su mundo desmoronarse. La posibilidad de ver a su padre preso, la pequeña tienda de materiales de construcción cerrada y la hipoteca de la casa siendo ejecutada la dejó desesperada. Fue en ese momento cuando Rafael surgió con la propuesta, un matrimonio de conveniencia. Él necesitaba una esposa para complacer a los inversores conservadores, para crear una imagen de estabilidad. A cambio, usaría su influencia para resolver los problemas legales del padre de Elena. La ceremonia tuvo lugar en una tarde lluviosa con pocos invitados. El vestido blanco pesaba como plomo sobre sus hombros. La sonrisa ensayada le dolía en los labios. Las alianzas que intercambiaron parecían esposas doradas. En la noche de bodas, Rafael mantuvo su promesa. Dormirían en habitaciones separadas, mantendrían las apariencias en público, pero nada más. Ella había aceptado esos términos con una mezcla de gratitud y vergüenza. Los primeros meses fueron un ejercicio de teatro, apariciones en eventos sociales, sonrisas para fotografías, manos entrelazadas que se separaban tan pronto como las puertas se cerraban. La mansión en la zona sur de Córdoba era lo suficientemente espaciosa como para que rara vez se encontraran.
Elena llenaba sus días con proyectos freelance, intentando mantener viva su carrera mientras fingía ser la esposa perfecta del empresario exitoso. Hasta que una noche de primavera, algo cambió. Rafael regresó de un viaje de negocios antes de lo previsto y la encontró llorando en el jardín de invierno. No preguntó el motivo de las lágrimas. Solo se sentó a su lado y permaneció en silencio. Cuando ella finalmente se calmó, él confesó algo que jamás había dicho. También se sentía solo. También vivía una farsa. También deseaba algo real. Fue el inicio de una aproximación genuina. Conversaciones largas durante la cena, caminatas por el jardín en las mañanas de domingo, confidencias intercambiadas en las madrugadas insomnes. Elena descubrió que detrás del empresario calculador existía un hombre sensible que amaba la música clásica, que coleccionaba primeras ediciones de libros raros, que soñaba con un día abandonarlo todo y vivir de manera sencilla. El primer beso verdadero ocurrió sin planificación, sin puesta en escena. Solo dos cuerpos que gravitaban uno hacia el otro, cediendo finalmente a la atracción que intentaban negar. Los meses siguientes fueron de descubrimientos, de intimidad creciente, de un amor que florecía entre líneas de un contrato frío. Elena se permitió creer que tal vez, solo tal vez, la farsa se había transformado en algo real, hasta que descubrió la verdad. Una tarde, mientras buscaba un documento en la oficina de Rafael, encontró el contrato original que habían firmado antes del matrimonio. Junto a él, una investigación detallada sobre su padre, revelando que Rafael sabía desde el principio que las acusaciones eran falsas, que él había manipulado la situación para crear una deuda de gratitud, que todo no pasaba de un plan cuidadosamente orquestado. El enfrentamiento fue devastador, las palabras intercambiadas imperdonables, los sentimientos destrozados. Esa misma noche, Elena dejó la mansión con solo una maleta pequeña, jurando nunca más mirar hacia atrás. Se mudó a Buenos Aires, comenzó de cero, reconstruyó su identidad lejos de la sombra del apellido Mendoza. Y ahora, 2 años después, el destino la colocaba nuevamente frente a frente con el hombre que le había roto el corazón. El celular vibró en el bolsillo del blazer, arrancándola de las dolorosas memorias. Un mensaje de texto de un número desconocido. Necesitamos hablar. Cena hoy, 20 horas. Restaurante Alvear Palace Hotel. Rafael. Elena sintió el estómago revuelto. La lluvia finalmente cayó sobre la avenida, obligándola a buscar refugio en una cafetería cercana. Sentada junto a la ventana, observando las gotas escurrirse por el cristal, enfrentó la decisión más difícil de los últimos años. Ignorar el mensaje y seguir su vida, o enfrentar el pasado que había intentado desesperadamente enterrar. El café se enfrió en la taza mientras ella sopesaba sus opciones. Necesitaba ese empleo. Su alquiler estaba atrasado. Los trabajos freelance habían disminuido drásticamente durante la pandemia y las reservas financieras ya no existían. Pero trabajar para Rafael significaba reabrir heridas que aún sangraban. Cerró los ojos por un instante, sintiendo el cansancio de años de lucha. Cuando los reabrió, digitó la respuesta: estaré allí. La lluvia seguía cayendo cuando Elena llegó al Alvear Palace Hotel. El hotel boutique en la región de Recoleta exhalaba lujo discreto, con su fachada clásica e iluminación suave. Entregó las llaves del coche prestado al aparcacoches, intentando ignorar cómo su vestido sencillo desentonaba con la elegancia del lugar. Había elegido algo sobrio, un vestido negro a la altura de las rodillas, zapatos de tacón medio, el cabello castaño recogido en un moño bajo. Nada que pudiera sugerir ningún esfuerzo especial para el encuentro. Rafael ya la esperaba en una mesa discreta, al fondo del restaurante. Al verla acercarse, se levantó con la educación impecable que sus padres le habían inculcado desde la infancia. Por un instante fugaz, Elena vislumbró algo semejante a vulnerabilidad en aquellos ojos verdes, pero pronto la expresión fue sustituida por la usual máscara de control. «Gracias por haber venido», dijo, tirando de la silla para que ella se sentara.
No estoy aquí por ti, Elena respondió con frialdad. Estoy aquí porque necesito este empleo. Rafael asintió, como si ya esperara esa respuesta. Llamó al sumiller con un gesto discreto y pidió una botella de vino tinto sin consultar la carta. Elena reconoció la marca. Era el mismo vino que habían compartido la primera vez que estuvieron juntos de verdad, no como parte de una escenificación. ¿Sabías quién era yo cuando te postulaste?, preguntó tan pronto como el sumiller se alejó. Claro que no, ella respondió, sosteniendo su mirada. Jamás te buscaría voluntariamente. Mendoza Inversiones no tenía tu nombre en la dirección cuando investigué sobre la empresa. Compré el control accionario hace 8 meses, Rafael explicó girando la copa de vino entre los dedos. Fue una adquisición estratégica. Estamos expandiéndonos al sector inmobiliario sostenible. Fascinante, Elena respondió con ironía. ¿Y ahora? ¿Me vas a ofrecer el empleo a cambio de algo? ¿Otro contrato, tal vez? El comentario golpeó a Rafael como un golpe físico. Cerró los ojos por un instante, como si necesitara reunir fuerzas para continuar. Tienes derecho a odiarme, dijo finalmente. No voy a negar que cometí errores imperdonables, pero la vacante es tuya por mérito propio. Patricia no tenía idea de quién eras cuando seleccionó tu currículum entre cientos, y después de la entrevista de hoy, está convencida de que eres la persona ideal para el cargo. Elena bebió el vino, intentando ganar tiempo para organizar sus pensamientos. Por mucho que deseara rechazar cualquier cosa que viniera de aquel hombre, la realidad era cruel. Necesitaba el trabajo, el salario, la estabilidad. ¿Cuáles son las condiciones? Ninguna, Rafael respondió prontamente. El cargo es tuyo, con todas las responsabilidades y beneficios. Responderás directamente al director creativo, no a mí. Raramente nos encontraremos. ¿Por qué?, Elena preguntó, incapaz de esconder la desconfianza. ¿Por qué me ofreces esto después de todo? Rafael dudó, como si midiera cada palabra antes de pronunciarla. Porque es lo mínimo que puedo hacer después del daño que causé, y porque, a pesar de todo, sé reconocer el talento cuando lo veo. El camarero trajo los platos que Rafael había pedido anticipadamente. Otro gesto, que mostraba cómo él aún recordaba sus preferencias culinarias. Comieron en silencio por unos minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. ¿Tu padre está bien?, Rafael preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Elena sintió la garganta apretarse. Su padre había fallecido 6 meses antes, víctima de un infarto fulminante. Sola, ella había cuidado de todos los trámites del funeral, de la venta de la pequeña casa para pagar las deudas restantes, de la distribución de las pocas pertenencias personales. Rafael no lo sabía porque ella no le había permitido saberlo. Murió, respondió simplemente. Infarto. Shock. En el rostro de Rafael fue genuino. Él posó los cubiertos y extendió la mano sobre la mesa, como si fuera a tocar la de ella, pero retrocedió en el último momento. Elena, yo lo siento mucho. No lo sabía. ¿Cómo podrías saberlo?, ella replicó, luchando contra las lágrimas. Corté todos los vínculos contigo, con tu familia, con aquella vida. Era un buen hombre, Rafael murmuró, y había sinceridad en su voz. A pesar de todo, siempre lo respeté. Elena levantó los ojos encarándolo con una intensidad que lo hizo retroceder ligeramente. ¿A pesar de todo? Manipulaste su vida, mi vida. Creaste una deuda inexistente para forzarme a un matrimonio que serviría a tus propósitos. ¿Y ahora quieres que yo crea que lo respetabas? Las cosas no fueron así, Rafael comenzó, pero Elena lo interrumpió. Leí los documentos, Rafael. Vi la investigación que encargaste. Sabías que mi padre era inocente desde el principio. Rafael se pasó la mano por el cabello, un gesto raro de nerviosismo en alguien siempre tan controlado. Sí, sabía que las acusaciones eran falsas, admitió finalmente. Pero no fue como estás, pensando. Yo no creé la situación, solo descubrí la verdad antes de que tú lo supieras. Y en lugar de simplemente contármelo, decidiste usar eso como moneda de cambio. Estaba enamorado de ti.
Rafael dijo, las palabras saliendo como una confesión dolorosa. Desde el primer día en la galería, pero sabía que tú nunca me mirarías de verdad, que para ti yo era solo el empresario arrogante que podría ayudar en tu carrera. Cuando descubrí lo que estaban haciendo con tu padre, vi una oportunidad de tenerte en mi vida. Fue un error, fue egoísta, fue imperdonable, pero no fue calculado como tú imaginas. Elena sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Durante 2 años había alimentado el odio como forma de sobrevivir, como escudo contra el dolor del amor perdido. La posibilidad de que la historia tuviera matices que desconocía nunca se le había ocurrido. ¿Por qué no me contaste esto antes? Cuando empezamos a... Porque tenía miedo, Rafael completó. Miedo de que si supieras la verdad, me abandonarías inmediatamente. Y entonces, cuando finalmente encontré el coraje para confesarlo todo, tú descubriste los documentos antes. Viste solo fragmentos de la historia y sacaste tus propias conclusiones. Conclusiones que yo merecía, dicho sea de paso. El silencio que siguió pesaba como plomo. Elena sentía la cabeza dar vueltas con nuevas posibilidades, con versiones de la historia que nunca había considerado. Pero las heridas aún estaban abiertas, la confianza rota más allá de la posibilidad de reparación. El empleo, dijo finalmente, volviendo al asunto inicial. Acepto la posición, pero con una condición. Mantendremos nuestra relación estrictamente profesional, sin encuentros privados, sin intentos de reconciliación, sin revivir el pasado. Rafael asintió lentamente. Como quieras. El contrato será enviado mañana a tu correo electrónico, junto con todos los detalles para inicio inmediato, si estás de acuerdo. Cuando la cena terminó y Rafael pagó la cuenta, ambos permanecieron en silencio hasta el vestíbulo del hotel. La lluvia había parado, dejando en el aire ese olor peculiar de asfalto mojado que solo las grandes ciudades conocen. ¿Puedo llevarte a casa?, Rafael ofreció, indicando el coche que el chófer ya había posicionado en la entrada. No, gracias, Elena rechazó. Necesito este tiempo a solas. Él asintió, respetando su decisión. Cuando Elena ya se alejaba, en dirección a la parada de taxis, Rafael la llamó por su nombre una última vez. Sé que prometí mantener distancia, y voy a cumplir esa promesa, dijo. Pero necesito que sepas una cosa. Nunca dejé de pensar en ti, ni un solo día. Elena no respondió. Entró en el taxi con el corazón pesado, mirando por la ventana mientras las luces de la ciudad creaban patrones hipnóticos en el cristal húmedo. Sintió el celular vibrar con el mensaje, confirmando el inicio del contrato de trabajo el lunes siguiente. Una nueva fase estaba a punto de comenzar, una fase en la que el pasado y el presente chocarían diariamente, en la que tendría que convivir con recuerdos y sentimientos que había luchado por enterrar. Había aceptado el desafío por necesidad, pero algo dentro de ella, una pequeña llama que se negaba a apagarse. Cuestionaba si no había más que eso en su decisión. Cuando el taxi se detuvo frente al pequeño edificio en Palermo, donde alquilaba un apartamento modesto, la luna había surgido entre las nubes que se dispersaban. Elena levantó el rostro hacia el cielo nocturno, respirando hondo. Seguiría adelante, como siempre había hecho. Enfrentaría a Rafael, enfrentaría el pasado, se enfrentaría a sí misma, y esta vez, si hubiera alguna verdad que descubrir, ella no huiría. La oficina de Mendoza Inversiones bullía de actividad cuando Elena llegó para su primer día de trabajo. El departamento de diseño ocupaba todo el 13º piso, con amplias ventanas que ofrecían una vista panorámica de Buenos Aires. El equipo era joven y diverso, 16 profesionales entre diseñadores, arquitectos y especialistas en sostenibilidad. Marcos Viana, el director creativo, la recibió con un entusiasmo genuino que la sorprendió. Su portafolio es excepcional, comentó mientras la guiaba, por el espacio. Especialmente los proyectos de revitalización urbana. Es exactamente la visión que necesitamos para la nueva fase de la empresa. Elena sonrió, intentando esconder el nerviosismo. Vestía un conjunto de pantalón y blazer azul marino,
cabello suelto enmarcando el rostro, un maquillaje discreto realzando los rasgos delicados. Había pasado el fin de semana entero preparándose psicológicamente para ese momento, para la posibilidad de encontrar a Rafael por los pasillos, para las preguntas inevitables sobre cómo había conseguido el cargo. Pero el día transcurrió sin sobresaltos. Conoció a cada miembro del equipo, se familiarizó con los proyectos en 1900 curso. Recibió su propio espacio de trabajo con vista al Parque 3 de Febrero. No hubo señal de Rafael, ni comentarios extraños. Patricia pasó brevemente para darle la bienvenida oficial, pero nada mencionó sobre cualquier conexión anterior con el CEO. Al final del horario de oficina, cuando ya recogía sus pertenencias para irse, Marco se detuvo al lado de su mesa. El personal suele ir los jueves al bar aquí cerca. Nada formal, solo una cerveza después del trabajo. Sería genial si pudieras unirte a nosotros. Claro, Elena respondió, agradecida por la acogida. Gracias por la invitación. Los días se transformaron en semanas. Elena se sumergió en el trabajo con la determinación de quien tiene algo que probar, para sí misma más que para cualquier otra persona. Su talento natural pronto se destacó. Las reuniones de brainstorming cobraban vida cuando ella presentaba sus ideas. Los bocetos iniciales evolucionaban a conceptos innovadores bajo su toque. El equipo, inicialmente cauteloso con la nueva coordinadora, rápidamente pasó a respetarla y a buscar su orientación. Rafael mantuvo su promesa de distancia. En las raras ocasiones en que se encontraban, reuniones generales, presentaciones de nuevos proyectos, eventos corporativos, él la trataba con la misma cortesía profesional que dispensaba a los otros empleados de alto rango. Ni más, ni menos. A los ojos de quien no conocía el pasado compartido, eran solo el CEO y la talentosa coordinadora de diseño. Pero Elena percibía las miradas furtivas cuando él pensaba que ella no estaba observando. Notaba cómo él se volvía más formal, más rígido en la postura cuando ella entraba en una sala. Cómo su voz cambiaba sutilmente al dirigirse a ella. Pequeñas señales que nadie más captaba, pero que para ella eran evidentes como cicatrices antiguas que aún duelen, cuando el tiempo va a cambiar. Una tarde de jueves, 2 meses después de su contratación, Elena se encontraba sola en la sala de proyectos. Había permanecido más allá del horario, finalizando los detalles de una presentación importante para el día siguiente. Un proyecto de revitalización de una antigua fábrica en la zona este de la ciudad, transformándola en un complejo multiuso con viviendas populares, espacios culturales y áreas verdes. Era el tipo de trabajo que la apasionaba, que daba sentido a su formación. No sabía que aún estabas aquí. La voz de Rafael la sobresaltó. Él estaba parado en la puerta, el saco del traje echado sobre el hombro, la corbata ligeramente floja, señales de que también había tenido un largo día. «Estoy finalizando la presentación para mañana», ella respondió, manteniendo el tono neutro. «El proyecto de la fábrica Bunge y Born». Rafael se acercó lentamente, como si midiera cada paso para no invadir su espacio. Se detuvo a una distancia segura, observando los planos y renderizaciones esparcidas sobre la gran mesa. «¿Puedo ver?» Elena dudó por un instante, pero acabó asintiendo. Se apartó ligeramente, creando un espacio para que él se acercara a los dibujos sin que quedaran demasiado próximos. Rafael examinó el material con atención genuina, el ceño fruncido en concentración. «Es extraordinario», dijo finalmente. «La manera en que preservaste elementos de la arquitectura original, pero creaste espacios tan contemporáneos, hay una poesía en ello». «Gracias», ella respondió, incapaz de esconder completamente el orgullo por el trabajo realizado. «A los inversores les encantará, principalmente la parte habitacional. Lograste encajar un 40% más de unidades de lo que el plan original preveía, sin comprometer la calidad de los espacios». Elena levantó una ceja, sorprendida. «¿Estudiaste el proyecto preliminar?» Una leve sonrisa curvó los labios de Rafael. «Estudio todos los proyectos importantes de la empresa, Elena. Y este
Este tiene tu firma en cada línea. El comentario la dejó incómoda, no por la observación en sí, sino por la intimidad que sugería, como si él aún la conociera profundamente, como si aún pudiera leer sus intenciones a través de dibujos y conceptos. «Bueno, se está haciendo tarde», ella dijo, comenzando a reunir los materiales. «Necesito descansar para mañana». Rafael asintió, respetando la señal. «Puedo ofrecerte un aventón. Está lloviendo bastante». «No, gracias. Ya llamé un taxi». Él no insistió. Caminó hasta la puerta, pero se detuvo antes de salir. «Elena», llamó, la voz más suave. «Sé que prometí mantener distancia, y estoy intentando respetar eso, pero quiero que sepas que estoy muy orgulloso del trabajo que estás haciendo aquí. No como tú, bueno, no como alguien de tu pasado, sino como CEO de esta empresa. Estás transformando el departamento de diseño». Antes de que ella pudiera responder, él ya había salido. Elena permaneció inmóvil por unos instantes, el corazón latiendo a un ritmo irregular que hacía mucho no sentía. Respiró hondo, intentando reorganizar sus pensamientos. Era solo un elogio profesional, nada más. No podía permitir que el pasado interfiriera en el presente que estaba construyendo con tanto esfuerzo. Al día siguiente, la presentación fue un éxito rotundo. Los inversores aprobaron el proyecto unánimemente, destacando especialmente los aspectos sociales y sostenibles que Elena había enfatizado. Marcos no escatimó elogios a su competencia, e incluso Patricia, siempre tan contenida, demostró entusiasmo con los resultados. Rafael permaneció en segundo plano durante toda la reunión, interviniendo solo para aclarar cuestiones financieras o estratégicas. Al final, cuando los inversores ya se retiraban entre apretones de manos y promesas de nuevos negocios, él se acercó brevemente. «Felicitaciones», dijo simplemente, extendiendo la mano para un saludo formal. «Gracias», ella respondió, aceptando el gesto. El contacto fue breve, profesional, pero Elena no pudo dejar de notar cómo la mano de él aún era cálida, como sus dedos aún encajaban perfectamente en los de ella. Esa noche, los colegas insistieron en celebrar el éxito del proyecto. El bar elegido era relajado, con música en vivo y una variedad impresionante de cervezas artesanales. Elena se dejó llevar por la atmósfera festiva, permitiéndose relajarse por primera vez en semanas. Rió de las bromas de Lucas, el diseñador gráfico que siempre tenía una historia divertida que contar. Discutió tendencias de arquitectura sostenible con Camila, la especialista ambiental recién contratada, e incluso participó en una acalorada discusión sobre política urbana con Marcos y otros directores. Fue en medio de esa distensión que notó la presencia de Renata Vázquez, directora financiera de la empresa, y, según los rumores de pasillo, exnovia de Rafael. Alta, elegante, con largos cabellos rubios y una presencia que comandaba atención, Renata observaba a Elena con un interés que iba más allá de la curiosidad casual. «Así que tú eres la nueva favorita del departamento de diseño», Renata comentó, acercándose con un trago en la mano. Había algo depredador en su sonrisa. «Todos están hablando sobre el proyecto Bunge y Born. Impresionante para alguien que llegó hace tan poco tiempo». «Gracias», Elena respondió cautelosamente. «Pero fue un trabajo en equipo. Tenemos profesionales excepcionales en el departamento». «Ah, la modestia». Renata sonrió, una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Siempre una característica admirable, especialmente cuando se asciende tan rápidamente en la jerarquía. El comentario llevaba una insinuación que no pasó desapercibida. Elena enderezó la postura, encarando a la mujer directamente. «Si tiene algo específico que quiera decir, Renata, siéntase libre de ser directa». Renata dio un sorbo lento a su bebida, estudiando a Elena por encima del borde del vaso. «Solo me pareció curioso cómo Rafael, siempre tan criterioso con contrataciones de alto nivel, aprobó tu nombre tan rápidamente. Normalmente, él entrevista personalmente a los candidatos varias veces antes de tomar una decisión». «Quizás mi currículum habló por sí mismo», Elena replicó manteniendo la calma.
O quizás Patricia fue lo suficientemente convincente en la presentación de los candidatos. O quizás Renata bajó el tono, acercándose como quien comparte un secreto. Ustedes ya se conocían de antes. El corazón de Elena se aceleró, pero su rostro no traicionó ninguna emoción. Había trabajado demasiado duro para construir una reputación profesional sólida. No permitiría que insinuaciones maliciosas la mancharan. Si usted tiene alguna cuestión sobre mi calificación para el cargo, Renata, sugiero que la discuta directamente con el Departamento de Recursos Humanos. Estoy segura de que Patricia tendrá el placer de mostrarle el proceso de selección por el que pasé junto con otros 20 candidatos. La respuesta firme pareció sorprender a Renata, quien retrocedió ligeramente. No me malinterpretes, querida. No estoy cuestionando tu competencia. Al contrario, estoy impresionada. Rafael no suele equivocarse con los talentos. Antes de que Elena pudiera responder, Marco se acercó, inconsciente de la tensión entre las dos mujeres. Elena, ven a conocer al personal de marketing. Están ansiosos por discutir la campaña del proyecto Bunge y Born. Con un gesto educado hacia Renata, Elena se alejó, agradecida por la interrupción. Pero el encuentro dejó un sabor amargo. Sería solo el inicio de los cuestionamientos sobre su rápido ascenso en la empresa. ¿Cuánto tiempo hasta que alguien descubriera su pasado con Rafael? Al regresar a casa esa noche, Elena se sentía emocionalmente exhausta. El pequeño apartamento en Palermo, que había decorado con tanto cariño en los últimos meses, pareció acogerla como un refugio. Se descalzó, se sirvió una copa de vino y se sentó en el pequeño balcón, observando las luces de la ciudad. El celular vibró con un mensaje. Era Rafael. Me enteré del encuentro con Renata. Lamento cualquier incomodidad. Ella no sabe sobre nosotros, pero siempre fue perspicaz. Si lo prefieres, puedo aclarar la situación con ella. Elena releyó el mensaje varias veces, incierta sobre cómo responder. ¿Cómo había descubierto Rafael tan rápidamente sobre la conversación en el bar? ¿Alguien se lo habría contado? ¿O sería solo coincidencia? Después de unos minutos de reflexión, digitó: No es necesario. Sé lidiar con situaciones como esta. Solo me gustaría saber cómo lo supiste. La respuesta llegó casi inmediatamente. Lucas me llamó, preocupado. Él es un buen amigo, cuida del equipo, pero respeto tu decisión, solo quiero que sepas que estoy aquí si lo necesitas. Elena no respondió. Bloqueó la pantalla del celular y volvió a contemplar la ciudad. Los pensamientos desordenados como las luces que parpadeaban a lo lejos. ¿Por qué Rafael continuaba afectándola, incluso después de tanto tiempo, incluso después de todo lo que había sucedido entre ellos? Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividades. Con la aprobación del proyecto Bunge y Born, Elena asumió el liderazgo de un equipo especial para su implementación. Las reuniones se multiplicaron, las visitas al terreno se volvieron frecuentes, las noches de trabajo se extendieron cada vez más. Ella se sumergió en esta rutina con gratitud. Cuanto más ocupada estuviera, menos tiempo tendría para pensar en Rafael, en Renata, en el pasado que insistía en acecharla. En una tarde particularmente agitada, recibió un correo electrónico de la secretaria de Rafael, convocándola para una reunión en su oficina al final del día. El asunto indicaba solo Proyecto Bunge y Born, fase 2. Nada inusual, considerando su posición en el proyecto, pero aún así, Elena sintió aquella familiar tensión en el estómago. La oficina de Rafael ocupaba la esquina del último piso, con amplias ventanas de vidrio que ofrecían una vista espectacular del horizonte de Buenos Aires. Las paredes exhibían fotografías en blanco y negro de proyectos antiguos de la empresa, intercaladas con algunas obras de arte contemporáneo. Elena reconoció un Big Muniz, un Barabelli, una pequeña escultura que parecía ser una liuba. Rafael estaba al teléfono cuando ella entró, pero indicó con un gesto que se sentara. Terminó la llamada rápidamente, sin prisa, pero también sin prolongarla innecesariamente. «Gracias por venir», dijo, levantándose para servir 2 aguas.
Sé que estás ocupada con la implementación de la primera fase. El proyecto está siguiendo conforme al cronograma. Elena respondió profesionalmente, aceptando el vaso que él ofrecía. Tuvimos algunos desafíos con el suelo, pero nada que el equipo de ingeniería no haya conseguido resolver. Rafael asintió, regresando a su silla. En realidad no te llamé aquí para hablar sobre la fase actual, dijo, recostándose ligeramente, sino sobre una posible expansión. Los inversores están entusiasmados con el concepto y les gustaría replicarlo en otras áreas de la ciudad, quizás incluso en otras capitales. Elena no escondió la sorpresa. Eso es inesperado y positivo, claro. Sería un salto significativo para la empresa. Rafael continuó. Y para tu carrera también, liderarías el programa de expansión, con un equipo más grande y un presupuesto prácticamente ilimitado. La oferta era tentadora, exactamente el tipo de oportunidad con que Elena había soñado durante años de carrera. Pero había algo en la manera en que Rafael la observaba, una expectativa que iba más allá de lo profesional que la dejó alerta. Parece una propuesta increíble, ella dijo cautelosamente. Pero supongo que hay algún detalle que aún no mencionó. Una leve sonrisa curvó los labios de Rafael. Siempre perspicaz. Sí, hay una condición. La expansión comenzaría por Córdoba. Necesitaríamos que te mudaras para allá, por al menos 6 meses, para supervisar personalmente el inicio de los trabajos. Córdoba, la ciudad donde todo había comenzado, donde la mansión que habían compartido aún existía, probablemente, donde cada esquina, cada parque, cada restaurante guardaba recuerdos de un pasado que ella había luchado por dejar atrás. Es una decisión estratégica, Rafael añadió rápidamente, percibiendo su vacilación. Córdoba tiene el perfil urbano ideal para replicar el modelo, y la municipalidad ya ha demostrado interés en revitalizar el antiguo distrito industrial. Entiendo las razones estratégicas, Elena respondió, pero necesito tiempo para considerarlo. Es un cambio significativo en mi vida. Claro, él estuvo de acuerdo. No necesito una respuesta inmediata. Piensa con calma. El proyecto solo comenzaría en 2 meses. Elena se levantó, indicando que consideraba la reunión terminada. Rafael la acompañó hasta la puerta, manteniendo una distancia respetuosa. Cuando ella ya estaba en el pasillo, él llamó su nombre suavemente. Elena, la decisión es puramente profesional. Sé que parece que estoy intentando traerte de vuelta al pasado, pero no es eso. Es realmente una oportunidad extraordinaria para tu carrera. Y tú mereces eso, independientemente de, bueno, de todo lo demás. Ella asintió brevemente, sin confiar en su propia voz para responder, y siguió hacia el ascensor. Mientras las puertas se cerraban, vio a Rafael aún parado en el mismo lugar, observándola con una expresión que no consiguió descifrar. El apartamento estaba silencioso cuando Elena llegó. Tiró la bolsa sobre el sofá, se descalzó y fue directamente al baño, donde llenó la bañera con agua caliente. Mientras se desvestía, las preguntas giraban en su mente como un torbellino. ¿Sería realmente solo una decisión profesional? ¿Rafael estaría usando el proyecto como pretexto para acercarla nuevamente a su antiguo mundo? Y, más perturbador aún, ¿por qué parte de ella se sentía tentada no solo por la oportunidad de carrera, sino por la posibilidad de revisitar el pasado? Se sumergió en el agua perfumada, cerrando los ojos e intentando vaciar la mente. Pero las memorias la invadían sin permiso. El día en que conoció a Rafael en la exposición de arte. La primera cena, cuando él la invitó a trabajar en su empresa. Las miradas intercambiadas durante reuniones, las conversaciones que se extendían más allá de lo profesional. Y entonces la propuesta, el matrimonio de conveniencia que cambiaría sus vidas para siempre. La ceremonia había sido discreta, solo familiares cercanos y algunos amigos íntimos. Elena usaba un vestido sencillo, de corte clásico, que Rafael había insistido en regalarle. Para mantener las apariencias, él había dicho, pero había elegido algo que combinaba perfectamente con el estilo de ella. Su padre la había acompañado hasta el altar, con lágrimas en los ojos.
no de alegría, sino de culpa por haberla puesto en esa situación. Rafael esperaba con expresión solemne, casi distante, como si aquello fuera solo un negocio más a cerrar. Los primeros meses fueron exactamente como habían acordado, una farsa bien ensayada. Sonreían para fotografías, asistían juntos a eventos, mantenían la ficción de la pareja feliz. Entre bastidores vivían vidas separadas bajo el mismo techo imponente. Elena intentaba ignorar cuánto la presencia de él la afectaba, cómo su corazón se aceleraba cuando lo encontraba inesperadamente por los pasillos de la mansión. Rafael, por su parte, parecía cada vez más distante, hundiéndose en el trabajo, evitando momentos a solas con ella, hasta la noche de la tormenta. Un temporal violento había derribado la energía en toda la zona sur de Córdoba. Elena estaba sola en la mansión. Rafael había viajado por negocios y el equipo de empleados ya se había retirado a las dependencias en la parte trasera de la propiedad. Con solo algunas velas para iluminar el camino, ella vagaba por las habitaciones oscuras, intentando encontrar más mantas para enfrentar el frío que se intensificaba. Fue entonces cuando la puerta principal se abrió abruptamente, trayendo una ráfaga de viento y lluvia al vestíbulo. Rafael apareció empapado, el traje arruinado, el semblante exhausto. Había logrado regresar a la ciudad antes del cierre del aeropuerto, pero su coche se había averiado a unas pocas cuadras de la mansión, obligándolo a caminar bajo la lluvia torrencial. Elena corrió hacia él con una toalla, ayudándolo a secarse el rostro y el cabello. Había algo vulnerable en la manera en que él temblaba de frío, como permitía que ella lo cuidara sin las habituales barreras. Lo llevó hasta la chimenea de la biblioteca, encendida con el último stock de leña, y le sirvió un vaso de whisky para calentar el cuerpo. Sentados lado a lado sobre la alfombra persa, iluminados solo por la luz parpadeante del fuego, conversaron como nunca habían conversado antes. Rafael contó sobre su infancia solitaria, sobre las expectativas abrumadoras de su padre, sobre el miedo constante de nunca ser lo suficientemente bueno. Elena habló sobre su pasión por el arte, sobre los sacrificios que había hecho para estudiar, sobre cómo su padre siempre había sido su puerto seguro. Las horas pasaron, el nivel del whisky en el decantador bajó, y las barreras entre ellos comenzaron a desmoronarse. En determinado momento, Rafael tocó el rostro de ella con delicadeza, como si estuviera frente a algo frágil y precioso. «¿Por qué aceptaste este matrimonio, Elena?», preguntó la voz ronca. «¿Por qué accediste a vivir esta mentira conmigo?» «Tú sabes por qué», ella respondió sosteniendo su mirada. «Para salvar a mi padre, para protegerlo. ¿No había otra solución? ¿Alguien que pudiera ayudarlo sin exigir esto?» Elena negó con la cabeza lentamente. «Intentamos de todo. Abogados, préstamos, incluso algunos amigos. Nadie podía o quería involucrarse. Y entonces tú surgiste, con tu propuesta. ¿Y me odiaste por eso?». La pregunta flotó entre ellos como una cuerda tensa al máximo, a punto de romperse. «No», Elena respondió finalmente, la voz casi un susurro. «Nunca te odié, Rafael. Solo lo que representabas, el poder que tenías sobre mí, sobre nosotros». Algo cambió en la expresión de él, un brillo de comprensión, de reconocimiento. Esa noche, cuando sus labios se encontraron por primera vez sin testigos, sin contratos, sin motivos más allá del deseo puro, ambos supieron que nada sería como antes. El beso, inicialmente vacilante, se profundizó con una urgencia que había sido reprimida por meses. Manos exploraron cuerpos con reverencia y desesperación. La tormenta afuera era solo un eco de la que se desataba dentro de ellos. Hicieron el amor allí mismo, sobre la alfombra de la biblioteca, las sombras del fuego danzando sobre la piel desnuda, los susurros y gemidos mezclándose con el ruido de la lluvia. Y después, cuando yacían abrazados bajo una manta improvisada, Rafael confesó algo que cambiaría todo. «Esto nunca fue un acuerdo para mí, Elena. Desde el primer día, desde el momento en que te vi en la galería,
Lo supe. Supe que eras quien había esperado toda mi vida. Las palabras la choquearon, pero no tanto como la revelación siguiente. Las acusaciones contra tu padre, descubrí que eran falsas incluso antes de proponer el matrimonio. Podría haberlo ayudado sin pedir nada a cambio, pero fui egoísta. Te quería en mi vida, de cualquier manera, incluso sabiendo que no me amabas. La confesión cayó como un rayo, iluminando verdades que Elena no estaba preparada para enfrentar. Se levantó abruptamente, envolviéndose en la manta, la mente girando con implicaciones, con posibilidades, con la enormidad de la mentira que había definido su vida en los últimos meses. Manipulaste todo, ella susurró, la voz temblorosa. Todo fue una farsa desde el principio. No, Elena. Rafael se levantó también, alcanzándola. Lo que siento por ti nunca fue falso. Es la única verdad de mi vida. Pero ella retrocedió, la confianza rota como un jarrón arrojado contra el suelo. En las semanas que siguieron, todo cambió. El matrimonio, que ya era una farsa, se convirtió en un campo minado de emociones contradictorias. Elena oscilaba entre el deseo de perdonar y la incapacidad de confiar. Rafael, entre intentos desesperados de reconquistar su corazón y el remordimiento que lo consumía como un veneno lento. Fue cuando Elena descubrió el embarazo, una vida creciendo dentro de ella, un hijo concebido esa noche de tormenta, de verdades y mentiras entrelazadas. El médico había confirmado con una sonrisa, sin saber, que esa noticia no traería solo alegría, sino también un ultimátum. Esa misma noche, Elena confrontó a Rafael con el test positivo. Esperaba ver vacilación, quizás incluso rechazo. Al fin y al cabo, un bebé nunca había sido parte del acuerdo, pero la reacción de él la sorprendió. Cayó de rodillas ante ella, abrazando su cintura, el rostro presionado contra su vientre a un plano. Cuando levantó los ojos, estaban empañados. «Una familia», murmuró, la voz embargada. «Una verdadera familia. Elena, sé que no lo merezco, sé que traicioné tu confianza, pero, por favor, permíteme intentar arreglarlo. Todo. Permíteme ser el hombre, el marido, el padre que ustedes merecen». Las palabras eran sinceras, la desesperación genuina, y por un breve momento, Elena se permitió imaginar esa posibilidad, un nuevo comienzo, una oportunidad de transformar la mentira en verdad. Pero entonces, la duda susurró en su oído. ¿Y si él estuviera nuevamente manipulando la situación? ¿Y si el niño fuera solo otra forma de mantenerla atrapada? Fue entonces cuando tomó la decisión más difícil de su vida. En la oscuridad de la noche, mientras Rafael dormía, Elena preparó una pequeña maleta. Dejó sobre la mesita de noche una carta breve. Explicaba que necesitaba tiempo, que no podría criar a un niño en una relación basada en mentiras, que él había destruido cualquier posibilidad de confianza. Prometía ponerse en contacto cuando el bebé naciera, garantizar que Rafael pudiera conocer a su hijo, ejercer la paternidad. Pero no podría seguir viviendo bajo el mismo techo, fingiendo que el pasado no importaba. A la mañana siguiente, cuando Rafael despertó al vacío de su lado en la cama, cuando leyó las palabras de despedida con los ojos empañados por las lágrimas, un mundo entero se desmoronó. Él la buscó desesperadamente. Contrató detectives, activó contactos en todo el país, verificó hospitales y clínicas, pero Elena había desaparecido como humo en el viento. Lo que él no sabía, lo que ella misma solo descubriría semanas después, era que el destino había decidido por ambos. Un dolor punzante en medio de la noche, un taxi corriendo hacia la sala de urgencias, las palabras del médico que sonaban distantes, como si vinieran a través de un túnel. «Lo siento mucho, pero el bebé... no pudimos salvar al bebé». La pérdida fue un abismo que Elena atravesó sola, en una habitación de hospital en Buenos Aires, ciudad lo suficientemente grande como para desaparecer, lo suficientemente lejos como para reconstruirse. Cuando recibió el alta, estaba físicamente recuperada, pero emocionalmente devastada.
No conseguía reunir fuerzas para contárselo a Rafael. ¿Cómo anunciar la pérdida de un hijo que él ni siquiera había llegado a conocer? ¿Cómo abrir esa herida solo para infligir otro dolor? Entonces, simplemente siguió adelante. Consiguió un pequeño apartamento, aceptó trabajos, freelance. Pasó los días creando y las noches llorando por todo lo que había perdido. Hasta que, 2 años después, el destino trajo a Rafael de vuelta a su vida a través de aquella entrevista de trabajo. Y ahora, él la invitaba a regresar a Córdoba, al escenario donde todo había comenzado. El agua de la bañera se había enfriado cuando Elena emergió de sus recuerdos. Se secó mecánicamente, vistió un pijama cómodo y se sentó a la pequeña mesa de la cocina con un bloc de notas. Comenzó a listar pros y contras de la propuesta de Rafael, intentando abordar la decisión de manera racional, profesional. Pros: avance en la carrera, responsabilidad ampliada, reconocimiento profesional, mejor salario, oportunidad de dejar un legado urbano significativo. Contras: regresar al pasado, posibilidad de reabrir heridas emocionales, enfrentar memorias dolorosas, proximidad con Rafael, incertidumbre sobre intenciones verdaderas. Cuando terminó la lista, percibió que el lado profesional claramente vencía. Pero había algo más, algo que no podía ser reducido a palabras en una hoja de papel. Había el miedo, no solo de Rafael o del pasado, sino de sí misma, de sus propios sentimientos, de su propia capacidad de perdonar, de su propia vulnerabilidad. Durmió un sueño intranquilo, poblado por sueños fragmentados, donde Rafael ora aparecía como el manipulador que la había engañado, ora como el hombre quebrado que había implorado su perdón. Se despertó con el sonido de la lluvia golpeando contra la ventana, un eco distante de aquella noche en la biblioteca de la mansión. En la oficina, Elena se mantuvo ocupada con reuniones consecutivas, revisiones de proyectos, ajustes de cronogramas. Evitó pensar en la oferta de Rafael, en las implicaciones de una vuelta a Córdoba. Cuando el día de trabajo terminó, declinó la invitación de los colegas para un happy hour y se dirigió al estacionamiento, ansiosa por el refugio de su apartamento. Fue cuando encontró a Renata, aparentemente esperándola entre los coches. «Necesitamos hablar», la directora financiera dijo sin preámbulos, acercándose con pasos decididos. «Sobre ti y Rafael». Elena sintió la sangre helarse en las venas. «No sé de qué estás hablando». «Por favor». Renata reviró los ojos con impaciencia. «Ahorraremos tiempo y fingimientos. Lo descubrí todo. El matrimonio, la fuga, el bebé perdido. Todo». La revelación golpeó a Elena como un golpe físico. Se apoyó instintivamente en el coche más cercano, intentando procesar la información. «¿Cómo?» «Tengo mis fuentes». Renata respondió con un encogimiento de hombros calculadamente casual. «Pero eso no importa. Lo que importa es que todo el consejo lo sabrá en la próxima reunión en caso de que aceptes la propuesta de Córdoba». «¿Esto es una amenaza?», Elena preguntó, recuperando la compostura. «¿Chantaje? Llama como quieras». Renata sonrió, una sonrisa fría que no alcanzaba los ojos. «Solo te estoy alertando sobre las consecuencias. Imagina el escándalo. La exesposa del CEO, contratada sin que nadie supiera del pasado común, ahora liderando el proyecto más importante de la empresa. A los accionistas les encantará esa historia». «No hicimos nada malo», Elena replicó, la voz firme a pesar del corazón acelerado. «No, había conflicto de intereses en mi contratación. Fui seleccionada por mérito propio y mi trabajo lo comprueba». «Quizás», Renata concedió con un gesto displicente, «pero la apariencia de impropiedad ya sería suficiente para manchar tu reputación. Y la de Rafael». «¿Qué ganas con esto, Renata?», Elena preguntó, estudiando la expresión de la otra mujer. «¿Cuál es tu objetivo?». Algo en la pregunta pareció tocar una fibra sensible. La máscara de frialdad de Renata tembló por un instante. «Rafael estaba a punto de proponerme sociedad cuando tú apareciste», dijo, la voz traicionando una amargura contenida. «Años de trabajo, de dedicación a esta empresa, echados a perder porque él no puede pensar con claridad cuando se trata de ti».
incluso después de todo lo que hiciste, incluso después de abandonarlo cuando él más te necesitaba. Elena cerró los ojos por un momento, asimilando las implicaciones. Entonces era eso, celos profesionales disfrazados de indignación moral. Renata, estás equivocada. Rafael y yo tenemos solo una relación profesional ahora. El pasado quedó atrás. No me mientas, Renata cortó acercándose más. Vi cómo te mira en las reuniones, cómo se ilumina cuando entras en una sala, cómo acompaña cada movimiento tuyo. Eso no es pasado, Elena, y él está arruinando esta empresa por tu culpa. Necesitas hablar con Rafael sobre esto, no conmigo, Elena respondió, manteniendo la voz controlada. Tus quejas son con él, no conmigo. No seas ingenua. Hablé con él. ¿Sabes lo que respondió? Que tú eres el mayor talento que la empresa ha contratado en años. Ella imitó la voz de Rafael con desdén, como si alguien creyera esa mentira. Todos sabemos por qué estás aquí. Elena encaró a Renata por un largo momento, absorbiendo no solo sus palabras, sino la desesperación mal disimulada detrás de ellas. La mujer no solo estaba celosa, estaba asustada, miedo de perder su posición, su poder, todo lo que había construido a lo largo de los años. Haz lo que consideres necesario, Renata, dijo finalmente, desbloqueando el coche con un clic en el llavero. Revela lo que descubriste, si eso te traerá alguna paz. Pero sabe que, independientemente de lo que suceda, seguiré haciendo mi trabajo con la misma dedicación y competencia. Porque es lo que sé hacer, es lo que soy. Sin esperar respuesta, Elena entró en el coche y partió, dejando a Renata parada en el estacionamiento. De camino a casa, la mente hervía con posibilidades y decisiones. Una cosa estaba clara. No podía posponer más la respuesta a Rafael. Necesitaba enfrentar el pasado de una vez por todas. Al llegar a casa, tomó el celular y digitó un mensaje simple. Necesitamos hablar. Mañana, después del trabajo. Mi apartamento. La respuesta llegó casi inmediatamente. Estaré allí. La lluvia que había caído durante todo el día había cedido lugar a una bruma fina cuando Rafael estacionó el coche frente al edificio de 1902. Elena. La calle arbolada en Palermo estaba silenciosa, solo el ocasional ruido de un coche pasando o el ladrido distante de un perro rompían el silencio. Él permaneció algunos minutos dentro del vehículo, encarando el pequeño edificio donde ella vivía. Era tan diferente de la mansión imponente que habían compartido en Córdoba, sencilla, sin pretensiones, acogedora a su manera. Respiró hondo antes de salir, ajustándose el blazer oscuro sobre la camisa blanca. Había optado por una vestimenta más casual que sus habituales trajes de trabajo. En la mano derecha llevaba una carpeta con documentos. En la izquierda, un pequeño paquete que dudó en llevar, pero acabó decidiendo no dejar en el coche. El portero lo anunció por el interfono y Elena liberó su entrada sin vacilación. Durante el breve trayecto de ascensor hasta el cuarto piso, Rafael intentó calmar el corazón que latía acelerado. Habían pasado 2 años desde la última vez que estuvieron solos en un espacio privado, la noche en que ella partió, dejando solo una carta breve sobre la mesita de noche. 2 años de búsqueda, de preguntas sin respuesta, de un dolor que se había transformado en algo denso y permanente en su pecho. La puerta del apartamento 42 estaba entreabierta cuando él llegó al piso. Golpeó suavemente aún así, respetando el territorio de ella. «Puedes entrar». La voz de Elena sonó desde el interior. El apartamento era pequeño, pero cuidadosamente decorado. Las paredes blancas exhibían algunas acuarelas que Rafael reconoció como obras de ella. Paisajes urbanos, escenas cotidianas, rostros anónimos capturados con sensibilidad única. La sala integrada a la cocina americana era acogedora, con un sofá de 2 plazas, un sillón de lectura, estanterías bajas repletas de libros, plantas esparcidas por los rincones daban vida al ambiente. Era un lugar que reflejaba su personalidad, sin pretensiones, auténtico, acogedor. Elena estaba de pie cerca de la ventana que daba a un pequeño balcón.
Usaba jeans y un suéter azul claro, el cabello recogido en una cola de caballo sin pretensiones. Parecía más joven, casi vulnerable, lejos de la postura profesional que mantenía en la oficina. «Gracias por venir», dijo indicando el sillón para que él se sentara. «¿Aceptas algo? ¿Café? ¿Té? ¿Agua?» «Agua, por favor». El pedido simple alivió un poco la tensión. Elena se movió hasta la cocina y Rafael aprovechó el momento para colocar la carpeta sobre la mesa de centro. Cuando ella regresó con 2 vasos, se acomodó en el sofá, manteniendo una distancia segura entre ellos. «Renata me abordó ayer». Elena comenzó sin preámbulos, siempre directa como Rafael recordaba. Ella descubrió sobre nuestro pasado, el matrimonio, la separación, todo. Rafael cerró los ojos por un instante, absorbiendo la información. «Debería haber previsto esto», dijo finalmente. «Renata siempre tuvo un talento especial para descubrir secretos». «¿Qué dijo exactamente?» «Que revelará todo al consejo si acepto la propuesta de Córdoba». Elena respondió, manteniendo la mirada fija en él. «Que arruinará mi reputación y la tuya también». Un músculo se contrajo en la mandíbula de Rafael, la única señal visible de su irritación. «Ella tiene miedo», explicó después de un momento. «Siempre quiso ser socia mayoritaria de la empresa. Cuando compré la inversora en Buenos Aires, prometí reevaluar la posibilidad después del primer año. Pero recientemente dejé claro que ese ya no es mi plan». «¿Por mi culpa?» La pregunta flotó en el aire como cristal frágil. Rafael no desvió la mirada. «Parcialmente», admitió. «No porque volvimos a vernos, sino porque tu visión para el proyecto Bunge y Born me hizo reevaluar el futuro de la empresa. Percibí que necesitamos innovación, una mirada humana, no solo la eficiencia financiera que Renata representa». Elena absorbió la información en silencio, procesando las implicaciones. «Ella dijo que has actuado diferente desde que llegué, que no piensas con claridad cuando se trata de mí». Una sonrisa triste curvó los labios de Rafael. «En eso tiene razón. Nunca pensé con claridad cuando se trataba de ti, Elena. Desde el primer día». La confesión desarmó a Elena momentáneamente. Ella desvió la mirada hacia la ventana, donde la niebla suave empañaba las luces de la ciudad. «No podemos volver al pasado, Rafael». «Lo sé», él respondió, inclinándose ligeramente hacia adelante. «No estoy pidiendo eso. Solo estoy siendo honesto sobre cómo me siento. Siempre fui pésimo en eso, como bien sabes». Un silencio se instaló entre ellos, no incómodo, sino cargado de significados no dichos. Rafael finalmente extendió el pequeño paquete que había traído. «Te traje algo. No es un regalo exactamente, es más, una devolución». Vacilante, Elena aceptó el paquete. Al abrirlo, encontró un medallón de plata en forma ovalada. Al presionar el pequeño cierre, se abrió, revelando una fotografía en miniatura. Su padre, sonriendo, junto a ella en su graduación de la facultad. «Lo dejaste atrás cuando partiste», Rafael explicó suavemente. «Sé cuánto significaba para ti. Lo guardé con la esperanza de un día poder devolvértelo». Elena sintió los ojos arder con lágrimas contenidas. Aquel medallón había sido un regalo de su padre cuando cumplió 18 años. Un objeto simple, sin valor material significativo, pero cargado de memorias. Había pensado que lo había perdido para siempre. «Gracias», susurró, cerrando los dedos alrededor del objeto precioso. «Sobre el bebé», Rafael comenzó, la voz ligeramente temblorosa. «Intenté de todo para encontrarte. Contraté detectives, verifiqué registros hospitalarios, rastreé cada pista posible. Cuando finalmente descubrí que estabas en Buenos Aires, ya habían pasado casi 18 meses. Entonces decidí esperar que te pusieras en contacto cuando te sintieras lista». Elena tragó saliva, el nudo en la garganta casi impidiéndole hablar. «Perdí al bebé 2 semanas después de dejar Córdoba», dijo finalmente, las palabras saliendo entrecortadas. «Fue un aborto espontáneo. Los médicos dijeron que sucede, que no siempre. Hay una explicación. Quería llamarte, quería que supieras, pero ¿cómo podría?
Después de todo, después de partir de esa manera. Rafael cerró los ojos, asimilando el dolor de aquella revelación. Cuando los reabrió, estaban empañados. «Siento mucho que hayas pasado por eso sola», dijo la voz ronca. «Jamás te habría dejado enfrentar ese momento sin apoyo, independientemente de cualquier cosa entre nosotros». «Lo sé», Elena admitió, sorprendiéndose a sí misma con la certeza en aquellas palabras. «Siempre lo supe, en el fondo. Fue por eso que no pude llamarte, porque sabía que vendrías inmediatamente, que dejarías todo atrás por nosotros, y yo no estaba lista para ese nivel de compromiso, para esa verdad, no después de descubrir cómo todo comenzó entre nosotros». Rafael extendió la mano sobre la mesa, no para tocarla de ella, sino como un gesto de apertura. «El inicio fue un error, Elena. No voy a negarlo. Manipulé la situación, creé condiciones para tenerte en mi vida. Fue egoísta, fue imperdonable. Pero lo que vino después, lo que creció entre nosotros, aquello fue real, al menos para mí». Elena estudió el rostro de él, las líneas de expresión, más profundas alrededor de los ojos, los primeros hilos grises en las sienes, los rasgos que conocía tan bien y que, aún así, parecían diferentes ahora, marcados por experiencias que no habían compartido. «Para mí también», ella admitió finalmente. Y fue eso lo que hizo todo más difícil, descubrir que algo verdadero había nacido de una mentira. Rafael asintió, comprendiendo. «Es por eso que nunca intenté forzar una reconciliación cuando finalmente te encontré», dijo. «Porque entendí que algunas cosas, una vez rotas, no pueden simplemente arreglarse. Necesitan ser reconstruidas desde cero si hay una oportunidad». Elena sintió algo moverse dentro de ella, una comprensión, una posibilidad que no había considerado hasta entonces. Rafael había cambiado. Ella había cambiado. Quizás el tiempo y la distancia no solo habían abierto heridas, sino también creado espacio para el crecimiento. «La propuesta de Córdoba», dijo volviendo al asunto inicial, «¿es realmente solo profesional?» Rafael no dudó en la respuesta. «Es una oportunidad legítima, que mereces por tu talento. La empresa necesita a alguien con tu visión liderando el proyecto, pero sería mentira decir que no pensé también en la posibilidad de redescubrir quiénes somos ahora, lejos de los errores del pasado». La honestidad era refrescante. Elena apreció la transparencia, algo que había faltado al inicio de su relación. «¿Y qué hay de Renata? ¿Sus amenazas?» Rafael tomó la carpeta sobre la mesa y la abrió, revelando algunos documentos. «Ya resolví esa cuestión», dijo extendiendo los papeles a Elena. «Este es un comunicado oficial que será enviado mañana a todos los directores y miembros del Consejo. Explica nuestra historia previa y aclara que tu contratación fue hecha por Patricia, sin mi interferencia. Incluye también todos los informes de evaluación de desempeño desde tu llegada, comprobando tu mérito profesional. Renata puede intentar crear un escándalo, pero estaremos por delante de ella». Elena examinó los documentos, impresionada con la minuciosidad y la franqueza. No había intento de esconder el pasado, solo de contextualizarlo adecuadamente, separando lo personal de lo profesional. «Ya habías preparado esto incluso antes de saber sobre Renata». Ella constató, no era una pregunta. «Sí, porque siempre supe que un día la verdad saldría a la luz, y no quería que eso perjudicara tu carrera o tu reputación». Elena devolvió los documentos a la carpeta, sintiéndose simultáneamente protegida y respetada por aquel gesto. «Todavía no he respondido sobre Córdoba», dijo, levantándose para servir más agua. La cercanía de la conversación exigía movimiento, exigía espacio para organizar los pensamientos. «Sé que es una decisión difícil», Rafael comentó observándola. «No solo profesionalmente, sino por los significados que la ciudad conlleva para nosotros». Elena regresó al sofá, sentándose un poco más cerca de él esta vez. «Tengo miedo», admitió la voz baja. «No de ti, no del proyecto. Tengo miedo de mí misma, de permitirme sentir algo que ya me ha herido tanto antes.
El miedo es válido, Rafael respondió suavemente. Yo también tengo miedo, de estropearlo todo nuevamente, de no ser digno de la segunda oportunidad que ni siquiera sé si existe. Había una vulnerabilidad cruda en sus palabras que tocó a Elena profundamente. El Rafael que había conocido años antes jamás admitiría miedo o inseguridad. El hombre frente a ella era diferente, más honesto consigo mismo, más abierto a sus propias fallas. Si acepto el proyecto, ella comenzó midiendo cada palabra. Necesito que entiendas que será un nuevo comienzo profesional antes que cualquier otra cosa. Si algo más sucede entre nosotros, tendrá que crecer naturalmente, sin presión, sin expectativas. Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Rafael. No la sonrisa calculada del empresario, sino la sonrisa rara y verdadera que Elena había visto pocas veces durante su matrimonio. «Es más de lo que podría esperar», dijo simplemente. El momento fue interrumpido por el tono del teléfono de Elena. Al verificar la pantalla, ella frunció el ceño. «Es Marcos. Disculpa, necesito atender». La conversación fue breve, pero la expresión de Elena se transformó en preocupación a medida que escuchaba. Cuando colgó, su semblante estaba serio. «¿Problemas?» Renata convocó una reunión extraordinaria del consejo para mañana por la mañana. Ella explicó, la voz tensa. Marcos acaba de ser informado. El tema oficial es revisión de contrataciones recientes, pero él sospecha que sea sobre mí. Rafael asintió sin demostrar sorpresa. Ella está actuando más rápido de lo que imaginé, comentó tomando su celular. Necesito hacer algunas llamadas. Elena observó mientras él marcaba números, hablaba brevemente con diferentes personas, daba instrucciones precisas. Era el Rafael empresario en acción, enfocado, estratégico, resolutivo. Cuando terminó la última llamada parecía confiado. «Estaremos preparados», garantizó. «Patricia está enviando todo el proceso de tu contratación a los miembros del consejo esta noche. José Enrique, el presidente, ya está al tanto de la situación y concuerda en que no hay conflicto de intereses real. Y Marcos acaba de confirmarme que presentará los resultados impresionantes del departamento bajo tu liderazgo». Elena sintió una oleada de gratitud por aquellas personas que apenas conocía, pero que estaban dispuestas a defender su competencia profesional. «Gracias», dijo sinceramente. «Pero aún me preocupa cómo esto afectará mi posición en la empresa. Incluso sin un escándalo formal, los rumores. Los rumores siempre existirán», Rafael completó, comprendiendo su preocupación. «En cualquier empresa, en cualquier circunstancia. La cuestión es si permitiremos que definan quiénes somos y lo que podemos alcanzar». Elena reflexionó sobre aquellas palabras, reconociendo la verdad en ellas. Durante toda su carrera, había luchado contra prejuicios sutiles por ser mujer en un sector predominantemente masculino. Siempre había necesitado probar su valor repetidamente, mientras colegas hombres eran aceptados por la premisa de competencia. «Tienes razón», Rafael continuó, leyendo sus pensamientos. «Será más difícil para ti que para mí. Siempre lo es. Pero conozco tu trabajo, Elena. Sé de lo que eres capaz. Y si decides quedarte, enfrentaremos esto juntos, profesionalmente hablando». La adición apresurada la hizo sonreír, a pesar de la tensión del momento. Rafael siempre había sido cuidadoso con las palabras, siempre preciso en sus colocaciones. Verlo corrigiéndose, intentando respetar los límites que ella había establecido, era extrañamente conmovedor. «Vamos a esa reunión mañana», ella decidió, enderezando los hombros. «Y después de eso, daré mi respuesta sobre Córdoba». Rafael se levantó, entendiendo que la conversación había llegado a un punto natural de pausa. «¿Puedo recogerte mañana?», ofreció. «Sería apropiado que llegáramos juntos presentando un frente unido». Elena consideró la propuesta. «Sí, creo que sería adecuado». Él caminó hasta la puerta, pero se detuvo antes de abrirla. «Elena, independientemente de lo que suceda mañana o de lo que decidas sobre Córdoba, gracias por esta noche, por permitirme estar aquí, por conversar honestamente. Gracias por la devolución del medallón».
Ella respondió, tocando el pequeño objeto que ahora reposaba en su bolsillo. Significa más de lo que imaginas. Cuando la puerta se cerró detrás de Rafael, Elena permaneció inmóvil por unos minutos, absorbiendo todo lo que había sido dicho y, más importante, todo lo que había sido sentido durante aquella conversación. Algo había cambiado sutilmente entre ellos. No era reconciliación, no aún, pero quizás el inicio de una comprensión más profunda, más madura. Caminó hasta el pequeño balcón y observó el coche de Rafael alejándose por la calle empañada. El corazón latía a un ritmo extraño. No era el palpitar doloroso que había sentido por tanto tiempo cuando pensaba en él, ni la frialdad que había intentado cultivar como protección. Era algo nuevo, algo para lo cual aún no tenía nombre. La mañana siguiente amaneció clara y fría, uno de esos días de invierno de Buenos Aires en que el cielo presenta un azul casi doloroso de tan intenso. Elena se despertó antes del despertador, después de una noche de sueño sorprendentemente tranquila. Se vistió con especial cuidado. Optó por un traje sastre gris oscuro bien cortado, cabello recogido en un moño bajo, maquillaje discreto pero impecable. La imagen que el espejo le devolvía era de una mujer profesional, segura, preparada. La chica insegura que un día había aceptado un matrimonio por conveniencia había quedado atrás hace mucho tiempo. Rafael llegó puntualmente a las 7:30. Estaba elegante en su habitual traje oscuro, pero Elena notó que había elegido una corbata azul que ella le había dado años antes. Un detalle pequeño, probablemente inconsciente, pero que hablaba volúmenes. ¿Lista?, preguntó simplemente cuando ella abrió la puerta. Lista, Elena confirmó, tomando su carpeta y bolso. El trayecto hasta la oficina fue silencioso, no por incomodidad, sino por concentración compartida. Ambos mentalmente revisaban estrategias, preparaban argumentos, anticipaban escenarios posibles. Cuando llegaron al estacionamiento de la empresa, Rafael apagó el motor, pero no hizo mención de salir inmediatamente. «Quería que supieras», dijo mirándola directamente, «que independientemente de lo que suceda allí dentro, estoy orgulloso de trabajar contigo, como profesional, como persona». El elogio sincero calentó algo dentro de Elena. «Gracias. También estoy orgullosa de lo que construimos aquí, de lo que la empresa se está convirtiendo». Subieron juntos por el ascensor ejecutivo, llegando al 20º piso donde la sala de reuniones principal ya bullía con la presencia de directores y consejeros. Patricia se acercó inmediatamente, entregando a ambos una carpeta con documentos. «Todos los datos que solicitaron», informó discretamente. «El presidente ya ha sido informado detalladamente y parece tranquilo con la situación». Elena agradeció con un asentimiento, mientras Rafael posaba brevemente la mano en la espalda de ella. Un gesto de apoyo casi imperceptible, pero que transmitía seguridad. Marcos, el director creativo, también se acercó, trayendo gráficos de desempeño del departamento desde la llegada de Elena. Renata ya estaba sentada a la mesa, rodeada por 2 consejeros más viejos que parecían absortos en su conversación. Al ver a Elena y Rafael entrando juntos, su rostro se endureció momentáneamente antes de reasumir la expresión profesional habitual. La reunión comenzó puntualmente a las 8 horas, con José Enrique Méndez, el presidente del Consejo, asumiendo la palabra. «Buenos días a todos. Hemos sido convocados extraordinariamente por la directora financiera, Renata Vázquez, para discutir lo que ella clasifica como potencial conflicto de intereses en contrataciones recientes. Le cedo la palabra para que exponga sus preocupaciones». Renata se levantó con la confianza de quien ya había vencido muchas batallas corporativas. Vestida impecablemente, en un conjunto rojo oscuro, proyectaba autoridad y determinación. «Gracias, presidente. Vengo hoy a traer al conocimiento de este consejo una situación que considero preocupante para la gobernanza de esta empresa». Comenzó la voz modulada para transmitir preocupación genuina. «Hace aproximadamente 3 meses contratamos a una coordinadora para el departamento de diseño, la señora Elena Duarte.
Elena sintió que todas las miradas se volvían brevemente hacia ella, pero mantuvo la expresión neutra, profesional. Lo que no fue informado a este consejo, Renata continuó, es que la señora Duarte y nuestro CEO, Rafael Mendoza, poseen un historial personal significativo. De hecho, estuvieron casados por casi 2 años en Córdoba, antes del traslado de Rafael a Buenos Aires. Un murmullo recorrió la sala, rápidamente silenciado cuando José Enrique levantó la mano. Señorita Vázquez, estoy al tanto de esta información desde anoche, cuando recibí un comunicado completo del propio señor Mendoza. El presidente intervino. Inclusive, sobre el proceso de contratación conducido por la Dirección de Recursos Humanos, sin interferencia directa del CEO. ¿Cuál es exactamente su preocupación? Renata pareció momentáneamente desestabilizada, pero se recuperó rápidamente. Mi preocupación, presidente, es que esta relación previa no divulgada puede haber influenciado decisiones importantes de la empresa, incluyendo la reciente propuesta de expansión para Córdoba, que sería liderada por la señora Duarte. Entiendo. José Enrique asintió volviéndose hacia Elena. Señora Duarte, ¿le gustaría manifestarse? Elena sintió el corazón acelerarse, pero su voz salió firme cuando tomó la palabra. Agradezco la oportunidad, presidente. Sí, Rafael y yo estuvimos casados en el pasado. No mencioné ese hecho durante mi proceso selectivo porque, francamente, no lo consideré relevante para mis calificaciones profesionales. Fui entrevistada y seleccionada por Patricia Mendoza, directora de RRTH, y por Marcos Viana, director creativo, sin ninguna participación de Rafael. Hizo una pausa, permitiendo que las palabras fueran absorbidas antes de continuar. En cuanto a la propuesta de Córdoba, es un proyecto con mérito propio, basado en el éxito del concepto Bunge y Born que desarrollamos aquí en Buenos Aires. Estoy considerando la oferta exclusivamente por sus méritos profesionales, no por cualquier otra razón. José Enrique asintió, satisfecho con la respuesta directa. Se volvió entonces hacia Rafael. Señor Mendoza, como CEO, ¿usted reconoce que debería haber informado al Consejo sobre esta conexión previa en el momento de la contratación? Rafael mantuvo el contacto visual sin vacilación. Sí, presidente, lo reconozco. Fue una falla de mi parte, motivada por el deseo de no interferir en el proceso selectivo. Quería garantizar que Elena, la señora Duarte, fuera evaluada exclusivamente por su talento excepcional sin ninguna percepción de favoritismo, pero asumo la responsabilidad por la omisión y me disculpo por ella. La sinceridad de la respuesta pareció agradar al Consejo. José Enrique consultó brevemente sus anotaciones antes de continuar. Directora Patricia, por favor, ¿podría confirmar que el proceso selectivo siguió todos los protocolos habituales? Patricia se levantó, profesional como siempre. Sí, presidente, el proceso fue conducido exactamente como todos los otros para cargos de coordinación. La señora Duarte compitió con 23 otros candidatos, pasó por 4 fases de selección, incluyendo pruebas técnicas y entrevistas con diferentes evaluadores. Su contratación fue basada exclusivamente en mérito. Y director Marcos, José Enrique continuó, ¿cómo evalúa el desempeño de la señora Duarte desde su contratación? Marcos abrió una sonrisa genuina antes de responder. Excepcional, presidente. En solo 3 meses conseguimos finalizar proyectos que estaban estancados hace años. La productividad del departamento aumentó en 42%, como muestran los gráficos que distribuí. El proyecto Bunge y Born, bajo su liderazgo, se ha convertido en referencia nacional en revitalización urbana sostenible. Renata parecía cada vez más incómoda, percibiendo que su estrategia no estaba funcionando como planeado. Presidente, mi preocupación no es con la competencia de la señora Duarte, que reconozco ser considerable. Ella intentó nuevamente. Es con la apariencia de impropiedad, con el mensaje que enviamos cuando relaciones personales pueden ser percibidas como influenciadoras de decisiones corporativas. José Enrique consideró el argumento por un momento. Una preocupación válida, concedió finalmente.
y por eso agradezco su celo, directora. La gobernanza de esta empresa debe ser siempre transparente y ética. Renata sonrió, sintiendo una victoria cercana. Pero el presidente continuó. Sin embargo, después de revisar todos los documentos presentados, no veo evidencias de favoritismo impropio o decisiones perjudiciales a los intereses de la empresa. Al contrario, los resultados bajo el liderazgo de la señora Duarte han sido notables. Se volvió para encarar toda la mesa directiva. Propongo el siguiente curso de acción. Primero, registraremos formalmente el historial personal entre el CEO y la coordinadora para transparencia total. Segundo, estableceremos que cualesquiera decisiones que involucren directamente a la señora Duarte serán aprobadas por un comité independiente, no solo por el CEO. Y tercero, el proyecto de Córdoba será evaluado por sus méritos propios, con un análisis detallado de viabilidad a ser presentado en la próxima reunión ordinaria. La propuesta fue aceptada unánimemente, con Renata absteniéndose discretamente. Cuando la reunión fue terminada, los directores se dispersaron rápidamente, algunos lanzando miradas curiosas a Elena y Rafael, pero nadie osando hacer comentarios directos. Renata salió primero, sin dirigirles la palabra. Elena suspiró de alivio cuando la puerta se cerró detrás del último consejero. «Fue mejor de lo que esperaba», comentó para Rafael, que permanecía a su lado. «José Enrique siempre fue un hombre justo», Rafael respondió. «Y también pragmático. Él sabe reconocer talento y resultados». Elena reunió sus documentos, sintiendo una mezcla de exhaustión y alivio. «Creo que debo prepararme para las miradas y los susurros en los próximos días». «Durará una semana, como máximo», Rafael garantizó con una media sonrisa. «Luego alguna otra chismorreo corporativo tomará el lugar del nuestro. Quizás las acciones sospechosas de la subsidiaria argentina o el caso del director de marketing con la asistente de la Contraloría». El comentario arrancó una risa inesperada de Elena. «Siempre supiste de todos los rumores, ¿no?» «Es mi trabajo, saber», él respondió, la sonrisa ampliándose. «Gestionar personas significa entender no solo lo que dicen oficialmente, sino lo que susurran en los pasillos». Caminaron juntos hasta el ascensor, una nueva complicidad flotando entre ellos después de enfrentar juntos aquel desafío. Sobre Córdoba, Elena dijo cuando estaban solos en la cabina: «Acepto la propuesta». Rafael se volvió para encararla sin esconder la sorpresa. «¿Estás segura?» «Sí», ella afirmó con convicción. «Es un proyecto extraordinario, una oportunidad única. Sería tonto rechazarlo por miedo al pasado». La sonrisa de él fue genuina, iluminando los ojos verdes de una manera que Elena casi había olvidado. «La empresa tendrá suerte de tenerte liderando la expansión», dijo simplemente, manteniendo el tono profesional a pesar de la evidente satisfacción. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el 13º piso, Elena dudó antes de salir. «Quizás podamos cenar esta noche, para discutir los detalles del proyecto». Rafael asintió, comprendiendo lo que no estaba siendo dicho, que esa cena sería también un primer intento de redescubrimiento, un pequeño paso hacia lo que podría ser, no hacia lo que había sido. «Claro, mandaré a mi chofer a recogerte a las 8. Las semanas siguientes fueron un torbellino de preparativos para el traslado a Córdoba. Elena se dedicó a la formación del equipo que asumiría los proyectos en Buenos Aires en su ausencia, a la finalización de pendientes, a las reuniones de alineación con los nuevos socios en el sur. Rafael mantuvo una distancia profesional respetuosa en la oficina, pero las cenas para discutir el proyecto se volvieron regulares, evolucionando gradualmente de encuentros estrictamente profesionales a conversaciones más personales, más honestas. En una de esas noches, sentados en un restaurante discreto con vista a los bosques de Palermo, Rafael sorprendió a Elena con una pregunta inesperada. «La mansión en Córdoba, ¿te gustaría verla de nuevo?» Elena posó el tenedor lentamente, ponderando. «¿Aún la conservas? ¿Después de todo este tiempo?» «Sí», él admitió. «No pude venderla, o quizás no quise venderla. Es una parte importante de mi vida, a pesar de todo,
Elena sintió el peso de aquellas palabras. La mansión donde habían vivido no era solo una propiedad valiosa, era el escenario de su pasado compartido, con todas sus complejidades. «No sé si estoy lista para eso», respondió. «Honestamente. Hay muchos recuerdos allí». «Comprendo», Rafael asintió. «Fue solo un pensamiento. Tendrás un apartamento corporativo cerca de la nueva oficina, obviamente. Cómodo, conveniente». Elena alcanzó la mano de él sobre la mesa, el primer contacto voluntario desde que se habían reencontrado. «Gracias por entender», dijo suavemente. «Quizás un día, pero no ahora. Necesitamos construir nuevos recuerdos primero, antes de revisitar los antiguos». Rafael entrelazó sus dedos en los de ella, el contacto simple enviando una corriente eléctrica por ambos. «Nuevos recuerdos», repitió, como una promesa. «Sin mentiras esta, ¿ves?» «Sin mentiras», ella concordó. La mudanza a Córdoba ocurrió en una soleada mañana de septiembre. Elena observó desde la ventana del avión mientras la ciudad se revelaba abajo, el río Suquía reluciendo bajo el sol, los parques verdes, los edificios históricos mezclados con la arquitectura moderna. Era extraño regresar como una persona diferente, transformada por los años y experiencias. Parte de ella temía a los fantasmas que podría encontrar allí. Otra parte, mayor cada día, anhelaba la posibilidad de redención. El proyecto de revitalización avanzó rápidamente en los primeros meses. El equipo local respondió entusiastamente a la visión de Elena, y las autoridades municipales ofrecieron apoyo irrestricto cuando vieron los primeros resultados. Rafael viajaba frecuentemente entre Buenos Aires y Córdoba, acompañando personalmente el desarrollo de los trabajos, y aunque nunca lo admitiera abiertamente, buscando también aquellos momentos preciosos con Elena lejos del escrutinio corporativo. Fue durante una de esas visitas, 6 meses después del inicio del proyecto, que Elena finalmente aceptó la invitación para visitar la antigua mansión. El chofer los dejó frente a los imponentes portones de hierro, y por un momento ella dudó, las memorias asaltándola como un vendaval. «Podemos irnos si lo prefieres», Rafael ofreció, percibiendo su incomodidad. Elena respiró hondo, reuniendo coraje. «No, quiero hacer esto. Necesito hacer esto». La propiedad estaba exactamente como ella recordaba, los jardines impecablemente mantenidos, la fuente central murmurando suavemente, la fachada imponente con sus columnas clásicas. Pero había algo diferente también, algo que ella no pudo identificar inmediatamente. «Mandé redecorar algunos ambientes», Rafael explicó mientras abría la puerta principal. «Para hacerla menos pesada». El interior reveló el cambio que Elena había sentido al acercarse. Los tonos oscuros que predominaban antes habían dado lugar a colores más claros, más vivos. Cuadros contemporáneos sustituyeron las pinturas sobrias de las paredes. La mobiliaria antigua permanecía, pero reorganizada de forma que creaba espacios más acogedores, menos formales. «Está diferente», ella comentó, recorriendo con los ojos la sala de estar. «Más ligera, como nosotros», Rafael respondió simplemente. Recorrieron las habitaciones lentamente, cada uno reviviendo sus propias memorias mientras creaban nuevas impresiones. La biblioteca donde se habían acercado por primera vez durante la tormenta. El jardín de invierno donde Elena solía dibujar en las mañanas de domingo. La oficina donde Rafael había pasado incontables noches trabajando, muchas veces solo, para evitar enfrentar la realidad de su matrimonio. Cuando llegaron al antiguo cuarto de Elena, ella se detuvo en la puerta, incierta. «Lo transformé en un taller», Rafael dijo, abriendo la puerta con cuidado. «Pensé que el espacio merecía luz, creatividad. El cuarto había sido completamente modificado. Las paredes ahora blancas reflejaban la luz natural que entraba por las amplias ventanas. Un caballete ocupaba el centro del ambiente, rodeado por mesas con materiales de pintura. En las estanterías, libros de arte sustituían las novelas que Elena solía leer antes de dormir. «Es hermoso», ella susurró,
genuinamente emocionada. Pensé que quizás cuando tengas tiempo puedas usar este espacio, Rafael sugirió vacilante, para crear, para expresarte. Elena se volvió hacia él, los ojos brillantes con lágrimas contenidas. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué mantuviste todo, transformaste todo, incluso sin saber si yo volvería? Rafael se acercó lentamente, dándole tiempo para retroceder si quería. Cuando ella permaneció en su lugar, él tomó sus manos entre las suyas. Porque necesitaba creer en los nuevos comienzos, respondió con sinceridad. Porque incluso en los momentos más oscuros, cuando tú habías partido y yo no sabía si te vería nuevamente. Algo dentro de mí insistía en que nuestra historia no había terminado. No de esa manera. Elena sintió el corazón acelerarse con aquellas palabras. En los últimos meses, habían reconstruido cuidadosamente una relación, primero profesional, después una amistad cautelosa y finalmente algo más profundo, más significativo, pero siempre con la sombra del pasado planeando entre ellos, nunca completamente exorcizada. Tengo miedo, admitió en un susurro, de que repitamos los mismos errores, de que nos lastimemos nuevamente. Yo también tengo miedo, Rafael confesó, pero aprendí que el miedo no debe impedirnos intentar, de arriesgar, de creer. Lentamente, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper el encanto del momento, Rafael se inclinó hacia ella. Sus labios se encontraron en un beso delicado, vacilante, como una pregunta silenciosa. Elena respondió profundizando el contacto, sus manos subiendo para enmarcar el rostro de él. Cuando se separaron, jadeantes y conmovidos, Rafael apoyó su frente en la de ella. «No estoy pidiendo promesas», dijo suavemente. «Solo una oportunidad de hacerlo diferente esta vez». Elena cerró los ojos por un momento, dejando que las emociones la atravesaran sin resistencia. El miedo aún estaba allí, pero ahora compartía espacio con algo más fuerte: esperanza. La esperanza de que dos corazones rotos pudieran juntos crear algo íntegro y verdadero. Una oportunidad, ella concordó, abriendo los ojos para encontrarlos de él. Un día a la vez. Esa noche, mientras la luna iluminaba los jardines de la mansión, Elena y Rafael se sentaron en el balcón con copas de vino, conversando como no conversaban hacía años. Hablaron sobre los errores del pasado, sobre las heridas que aún estaban cicatrizando, sobre los sueños que habían abandonado y los nuevos que comenzaban a cultivar. No había más secretos entre ellos, ni medias verdades, ni manipulaciones sutiles. Solo dos personas que habían vivido lo suficiente para valorar la honestidad por encima de todo. ¿Sabes lo que es gracioso?, Elena comentó, observando las estrellas. Cuando nos casamos fue por un contrato, un acuerdo frío, calculado. Y ahora, años después, estamos aquí porque elegimos estar, porque queremos estar. Rafael sonrió, entrelazando sus dedos en los de ella. Quizás necesitábamos recorrer todo este camino para llegar aquí, para aprender que el verdadero amor no nace de contratos u obligaciones, sino de elecciones diarias, de crecimiento conjunto. Elena recostó la cabeza en el hombro de él, sintiendo una paz que había olvidado que era posible. Un largo camino, concordó. Pero quizás valga la pena, al final. En los meses que siguieron, el proyecto de revitalización transformó no solo el paisaje urbano de Córdoba, sino también las vidas de aquellos involucrados. El antiguo distrito industrial ganó nuevos colores, nuevos espacios, nueva energía. Familias de bajos ingresos recibieron apartamentos dignos. Artistas locales encontraron galerías para expresar su creatividad. Niños ganaron parques donde antes solo había concreto deteriorado. Elena y Rafael construyeron su relación con el mismo cuidado, la misma atención a los detalles que dedicaban al proyecto. Había días difíciles, claro, momentos en que antiguas inseguridades resurgían, en que el pasado parecía pesar más que el presente, pero había también risas compartidas, confidencias intercambiadas en las madrugadas,
pequeños descubrimientos sobre sí mismos y sobre el otro. Una tarde de primavera, casi un año después del inicio del proyecto, Elena se encontraba en el taller de la mansión, trabajando en un lienzo grande, un regalo para la inauguración del complejo cultural, que sería el corazón del proyecto de revitalización. El pincel deslizaba sobre la tela con confianza, capturando la transformación de la ciudad en colores vibrantes y trazos precisos. Rafael observaba desde la puerta, sin querer interrumpir su concentración. Solo cuando ella hizo una pausa, alejándose para evaluar el trabajo, él se acercó abrazándola por detrás. «Es maravilloso», comentó admirando la pintura, «como todo lo que creas». Elena sonrió, relajándose contra el pecho de él. El alcalde pidió algo que representara el espíritu del proyecto. «Espero haber capturado eso». «Lo capturaste perfectamente», Rafael garantizó. «La renovación, la esperanza, el futuro construido sobre los cimientos del pasado». Elena se giró en los brazos de él, manchando accidentalmente su camisa blanca con tinta azul. «Oh, disculpa», exclamó intentando limpiar la mancha. Rafael rió, sujetando sus manos para impedirle que frotara aún más. «Déjalo, es solo una camisa». «Una camisa italiana carísima», ella corrigió, mordiéndose el labio. «Que ahora tiene aún más valor», él respondió besándola suavemente. «Porque lleva una marca tuya». Elena sintió el corazón expandirse con aquellas palabras simples. Era así ahora entre ellos, pequeños gestos cotidianos cargados de significados profundos, momentos banales transformados en declaraciones de amor. «Tengo algo para ti», Rafael dijo apartándose para buscar algo en el bolsillo. «No es un anillo, no te preocupes, todavía no». El todavía flotó entre ellos como una promesa silenciosa. Elena observó mientras él retiraba una pequeña caja de terciopelo azul. Cuando la abrió, reveló un colgante delicado en forma de llave. «Es la llave original de esta casa», explicó. «Mandé transformarla en un colgante, no para que vuelvas a vivir aquí, no como antes, sino para que sepas que siempre tendrás un hogar aquí, si y cuando quieras, en tus términos, no en los míos». Elena tocó el colgante con reverencia, comprendiendo el simbolismo profundo del gesto. No era un intento de traerla de vuelta al pasado, sino una invitación a crear algo nuevo, algo elegido libremente. «Es perfecto», susurró girándose para que él pudiera colocar el colgante en su cuello. El metal frío contra su piel era un recordatorio tangible de cuán lejos habían llegado, de cuánto habían crecido. En la semana siguiente, la inauguración del complejo cultural reunió a autoridades, prensa y la comunidad local. El edificio que un día había albergado una fábrica contaminante ahora resplandecía con su arquitectura renovada. Los ladrillos originales preservados y valorizados, los espacios internos rediseñados para albergar galerías, salas de clase, un pequeño teatro. En el centro del vestíbulo principal, la pintura de Elena ocupaba una pared entera, contando visualmente la historia de transformación de la ciudad. Durante su discurso, el alcalde llamó a Elena al escenario, reconociendo públicamente su contribución no solo para aquel proyecto específico, sino para una nueva visión de ciudad inclusiva y sostenible. Bajo aplausos calurosos, ella agradeció brevemente, desviando el foco hacia el equipo que había hecho todo posible. Sus ojos encontraron los de Rafael en la primera fila, orgullosos, emocionados, llenos de un amor que ya no necesitaba esconderse. Más tarde, en la pequeña fiesta que siguió a la ceremonia, encontraron un momento de privacidad en una de las terrazas. La ciudad se extendía debajo de ellos, salpicada de luces que se reflejaban en el río Suquía como estrellas caídas. «Estoy orgulloso de ti», Rafael dijo, ofreciéndole una copa de champán. «De lo que construiste aquí, de lo que representas». Elena sonrió, aceptando la bebida. «Construimos juntos, como debería haber sido desde el principio». Un silencio confortable se estableció entre ellos, el tipo de silencio que solo existe entre personas que ya no necesitan llenar cada momento con palabras,
que encontraron consuelo en la simple presencia uno del otro. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nosotros ahora?, ella preguntó suavemente. Que ya no hay contratos, ni acuerdos, ni obligaciones, solo elecciones. Elecciones que hacemos todos los días, con los ojos abiertos, sabiendo exactamente quiénes somos. Rafael le besó la sien con ternura. Y seguiremos eligiendo día tras día, porque el verdadero amor no es un documento firmado una vez, sino una decisión renovada cada amanecer. Bajo el cielo estrellado de Córdoba, dos almas que se habían perdido y se habían encontrado nuevamente sellaron aquella promesa silenciosa, de honestidad, de respeto, de un amor construido no sobre ilusiones o manipulaciones, sino sobre los cimientos sólidos de la verdad. Un amor que, como la ciudad a su alrededor, había renacido de las cenizas del pasado, más fuerte, más auténtico, más real de lo que jamás imaginaron ser posible.